Vamos a entrar en capítulo 3. Capítulo 3 tiene 3 puntos principales. El Espíritu se recibe por fe, versículo 1 al 5. El pacto de Dios con Abraham, y vamos a ver la analogía que saca Pablo con ese pacto que él hizo con Abraham, y el propósito de la ley, que sigue hasta el capítulo 4, pero después Pablo sigue sacando otros argumentos. Vamos a leer Gálatas 3, pero solo del 1 al 5, porque el pacto de Abraham lo voy a hacer la semana que viene porque toma tiempo y quiero que lo veamos bien. Vamos a leer entonces, busquemos todo Gálatas capítulo 3. Empezamos ahí con Tania 1, Marcel, versículo 2, Faustino 3, Julio 4 y mi esposa 5. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cuántas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a ver entonces ese punto del 1 al 5. Dice, cuando dice Gálatas insensatos, pero lo dice con lo ponen con signo de exclamación, porque insensato no se refiere a falta de inteligencia en este punto, sino a falta de obediencia. Cuando usa esa palabra, esa expresión, Gálatas insensato. Entonces, insensato no se refiere a falta de inteligencia, sino a falta de obediencia. Cuando Pablo le dice, Gálatas insensato. Recordemos que Pablo planta la iglesia, él va a otro lado, planta otra iglesia, va a otro lado, planta otra iglesia, no había Facebook, WhatsApp, nada, las cartas eran de esas de que tú las mandabas y no sabes si llegaban, y si llegaban eran unos meses y quién sabe si venía para atrás. Entonces, Pablo regresa y se quedó sorprendido de lo que vio. Cuando dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ese quién está hablando de los judaizantes, aquellos falsos maestros que plagaron las iglesias de Galacia con esta historia de que sí está bien creer, pero hay que seguir la ley de Moisés, pero la circuncisión, y está introduciendo una serie de falsas enseñanzas en la iglesia en ese tiempo. Fascinó, encantados o engañados por medio de halagos y promesas falsas. El término indica que los judaizantes recurrieron a la manipulación de las emociones. No son gente tonta. Muchos de la gente que dirige religiones, sectas en estos días no son gente tonta. No, tienen tremendo marketing, saben usar las teclas, digamos así, del ambiente, del mundo, de una manera muy exacta. La manipulación. Claro, la manipulación. Y dice que aún manipulación de las emociones. Yo he conocido personalmente muy de cerca 3 personas que estuvieron en la iglesia, que creían en Dios y se metieron en el asunto del judaísmo. Pues que el hombre se dejaba crecer la barba, andaban con esas cosas grandes, con los flecos, cosas que decía la ley, ¿verdad? Pero yo me pongo, ¿cómo es posible que se metieron en eso si es tan claro? Y yo le cité hasta versículos, algunos de ellos del libro de Gálatas. Yo le dije, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Pero de alguna manera ellos tienen una respuesta para cada cosa. ¿Ya? Obviamente una respuesta manipulada de que los pergaminos, de que ellos lo que siempre te tiran, eso es catolicismo, eso no sé qué, y entonces te tratan de borrar. No es catolicismo porque Pablo no era católico y Pablo conocía de ley. Y Pablo es el que está hablando estos argumentos, no es un católico, ni un papa, ni nada de eso, es Pablo. Entonces, al final ellos no se quieren meter mucho, pero ellos tienen una respuesta suficientemente buena como para convencer a los débiles o al que no está claro del asunto de la doctrina, ¿ya? Ahora, ellos meten cosas en la escritura, no crean que no, lo de las ropas largas con los flecos, las trompetas, e incluso los servicios de ellos, nunca he ido, pero he escuchado
que se mira muy al estilo, o sea, como que a uno le gustaría ver algo así, ¿ya? Pero es una cuestión de manipulación. ¿Iban a decir algo por ahí? Nosotros hemos escuchado de personas que vienen aquí o han ido a la iglesia y son masones, que dicen que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Cómo fue lo último que dije? ¿No te escuché bien? ¿Y son qué? Vienen a la iglesia y son masones. No, eso ya es otra cosa. Ya la masonería ya es otra cosa. Que ellos aceptan cualquier religión. Ellos le dicen, ¿tú eres católico? Sí, ven para acá. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí, como no sé, aquí está. ¿Tú eres...? Sí, pero a ellos van como por niveles. Llega un momento que a nivel que va subiendo, ya vas teniendo que dar una que otra cosita. Y ya los niveles más arriba son niveles de brujería total. Pero ellos al inicio se presentan muy creyentes en Dios, muy aceptadores de lo que tú crees, o sea... De hecho, ellos dicen que son una organización fraternal. Sí, correcto. ¿Qué son esos amigos? Masones. Masones. Que es igual otra doctrina de demonios más. ¿Ya? Yo le pregunté una vez a uno, ven acá y entonces ¿cómo ustedes hacen tal cosa? Ni me acuerdo qué sea. Dice, no, eso yo no te lo puedo decir. Yo no te puedo decir de la puerta para adentro qué es lo que pasa. Yo no sabía ni cuál era el símbolo ni nada, pero me acuerdo que una vez estuve por una iglesia y le di unos versículos de la Biblia a uno y me dice, no, yo no puedo tocar eso, no sé qué. Pero yo no sabía, después yo conecté que era masón. ¿Ya? Pero es otra cosa, estos son los judaizantes, que te hacen creer como que después del cristianismo el nivel más alto es el de judaísmo. O sea, que ese es como el nivel, pero aquí estamos viendo a Pablo rebatiéndole una y otra vez. Hay que circunscribirse en ese tiempo, ¿no? O un poco que vivir imaginariamente en ese tiempo. La ley en ese tiempo era mucho más vieja, había durado mucho más tiempo que el propio Evangelio y tenía incluso mucho más conocimiento. Había muchas más personas que conocían de la ley que no de Cristo. Y por eso había muchas más personas también que preferían la ley que no a Cristo. Pablo era uno de los que prefirió la ley, pero fue convertido por el propio Cristo. Y por eso es que él defiende a capa y espada la realidad o la veracidad del Evangelio y un poco que la ineficacia de la ley. Porque lo dice, con la ley nadie puede ser salvo. Nadie, porque nadie la cumple. El único que cumplió la ley fue Cristo. El único que la cumplió fue Cristo. Y la única obra que salva es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no fue hecho por nosotros, fue por Cristo. Les recomiendo que vean ese muñequito de Martín Lutero que les puse. Está buenísimo. Él explica ahí todas esas cosas, está muy acorde al tema de hoy. Cuando dice presentado claramente, la palabra griega que se describe es la colocación de avisos oficiales en lugares públicos. La predicación de Pablo había hecho una exposición pública del evangelio verdadero de Jesucristo ante los Gálatas. Porque cuando dice arriba, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. O sea, le está diciendo, si ya Jesucristo fue presentado ante ustedes claramente crucificado, se quedó así. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vamos a ver entonces Lucas 24-25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí está Jesús en el camino de Emaús con dos discípulos y él está hablando y ya y nada. Entonces Jesús le empieza a explicar y le dice eso, para no creer, porque lo que pasa es que estos judaizantes y los fariseos de ese tiempo, Jesús les dijo claramente que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes, o sea, ellos no entienden las escrituras. Es como las religiones de hoy en día no entienden las escrituras, porque si le entendieran, le dijo Jesús, conocieran todo lo que se ha dicho de él en este tiempo. Y los judaizantes deberían entender, porque ellos supuestamente leen el Viejo Testamento bastante, deberían entender que todo apunta al Mesías y que el Mesías es Cristo, pero no lo quieren entender. Son más espirituales.
¿Cómo la palabra? Es un plan espiritual, ¿entiendes? Para que la persona pueda entender la escritura, el Espíritu Santo debe tratar con esa persona, para que esa persona pueda entender lo que están en la escritura. Si no, no entiende. Claro, hay otro detallito ahí, ¿verdad? Que no nos vamos a meter ahí, pero en Romanos del 9 al 11 explica el trato que Dios tiene con Israel y él le dice que va a llegar el momento en que él va a despertar, pues dice: apartaré la impiedad de Jacob y todo Israel será salvo. Y hay un de eso ahí. Seguimos entonces. ¿Recibiste el Espíritu? La respuesta a la pregunta retórica, yo busqué qué era eso de pregunta retórica, pues yo no era tan bueno en español. Entonces dice que consiste en una interrogante lanzada sin esperar una respuesta. Pues la respuesta está implícita en la propia pregunta. Se da a entender una idea o un punto de vista que funciona como una afirmación, sugerencia o un énfasis. O sea, obviamente que Pablo sabe quiénes son. Cuando dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Pablo no necesita respuesta, Pablo ya sabe quiénes son. ¿Ya? Es esa pregunta retórica. Entonces, de Pablo es obvio, los Gálatas habían recibido el Espíritu al ser salvos. Bueno, aquí caemos en otro tema, que es los Gálatas verdaderamente conocieron de Dios o no conocieron de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí le está hablando claramente, o sea, si es que el Espíritu mora en vosotros, que es lo que le está diciendo aquí a los Gálatas. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Juan 3:24. Y el que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El siguiente es: En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. o sea, que está claro de que para permanecer en él necesitamos el Espíritu. Eso está más que claro. Y vamos a ver Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está hablando de Cristo, que puede salvar perpetuamente a todos los que se acerquen a él, pero solo Cristo. Y Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, los Gálatas habían oído, pero tengamos cuidado porque esta gente, ya sea judaizante, sea católico, sea testigo, los testigos, muchos de ellos están muy bien preparados y uno tiene que estar preparado para poder rebatirle. Sea masones, son doctrinas de demonios que tienen algún punto de que hay que hacer algo, pero muchas de ellas se han modernizado bastante y te lo ponen bien bajito el parámetro, como que no tuviera que haber nada para que tú te sientas contento, porque igual a la gente la carne lo que le gusta es el pecado. Entonces, si tú vas a esta iglesia que te dicen que hay que leer la Biblia, que te tienes que arrepentir de tu pecado y que tienes que, si no estás casado, tienes que casarte y ponerte en orden, pero si vas a esta otra que te dicen: no, si aquí te aceptamos como tú eres, si Dios acepta todo, ven para acá, si no tienes que hacer nada. Obviamente que esta iglesia está más bonita, ¿verdad? Por eso tanta gente va a la iglesia católica porque no exigen nada. Pero yo no sé si ellos creen que van al cielo, no sé qué es lo que creen. Pero bueno, tan insensatos soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Bueno, aquí están los versículos del 3 al 5 y vamos a ver los versículos del 1 al 5. Y dice: Pablo no podía creer con cuánta facilidad había sido engañado los Gálatas. Así que hizo una segunda pregunta retórica para reprenderlos por su necedad. Recordemos, esta pregunta no necesitaba respuesta, solo para enfatizarle como que
habían equivocado, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es la pregunta que le hace Pablo a los Gálatas. La noción de la naturaleza humana caída es pecaminosa y débil. Vamos a ver Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Romanos 6, 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Estamos claros que hay una debilidad humana, lo está diciendo la Escritura, claro que sí. Pero para eso Dios nos ha mandado a que oremos, a que nos fortalezcamos en Él. Estamos claros que hay una debilidad, pero no podemos agarrarnos esa debilidad para decir, no, es que, como que los Gálatas, no, es que nos apartamos porque somos débiles. Tú mismo lo sabes, Pablo, lo escribiste en Romanos 6:19, nuestra humana debilidad. Pero aún así, Pablo lo reprende y le dice, ¿tan insensatos sois? Habiendo empezado por el Espíritu. Y de hecho, toda esta gente que se mete en el judaísmo, la mayoría empiezan en una iglesia cristiana. El pastor me contó de una gente de la otra iglesia que era un líder, no sé qué, pero llega un punto que yo no sé qué es lo que pasa, que brincan para acá. Porque habiendo empezado por el Espíritu, la mayoría de esa gente que se va al judaísmo empieza en una iglesia cristiana. ¿Quién sabe qué es lo que pasa ahí? O no va a los estudios bíblicos, de repente. ¿Quién sabe qué pasa? Que brincan para allá. Padecido. Tantas cosas habéis padecido en vano. Miren a qué nivel, como dice Juan Carlos, que pastor que iba a hacer el estudio bíblico, porque dice, ¿cuántas cosas habéis padecido? Cuando Pablo dice esto, padecido en el griego también quiere decir experimentado. Entonces dice, no solo se refiere a situaciones de prueba o dolor, sino también a la experiencia personal de salvación en Cristo que habían tenido los Gálatas. O sea, habían experimentado esa bendición en Cristo, ese gozo, esa paz. No solo las pruebas, también habían experimentado algo. Vamos a ver Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí está hablando la parábola del sembrador, uno de los terrenos. Dice que recibieron la palabra con gozo por algún tiempo, pero cuando vino el tiempo de la prueba se apartan. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y el 21. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está hablando de Simón el Mago, libro de los Hechos, lo pueden buscar después, el Hecho 8. Dice que también creyó Simón el Mago. Y dice que andaba con los apóstoles. Pero cuando vio que los apóstoles ponían las manos y venía el Espíritu Santo y dijo, yo quiero eso, y dice, ¿cuánto te pago para que me dejes ese don? No tienes parte ni suerte en este ministerio porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, está hablando de uno que creyó y anduvo con los apóstoles. Y dice que tiene el corazón lleno de amargura. Por el cual, así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Palabra clave ahí, retenéis. Retenéis. La palabra ahora en Mateo dice, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Y hermano, como le dije al inicio, el Evangelio es algo tan maravilloso, tan retador, y a la vez usted tiene que estar dispuesto a dar su vida. Si no, en algún momento la prueba lo va a sacar del camino. Discúlpenme que se los diga, pero eso es lo que vemos en la historia. Y la cosa aquí se está presionando cada vez más. Está presionando poquito a poquito. Hoy es nada más que una que otra cosita. Mañana le van poniendo una más. Va a haber presión.
Entonces decida en qué camino quiere estar. Pero el camino del Señor dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno. Eso lo dijo Jesús, no lo estoy inventando yo, lo dijo Jesucristo. Por eso es que debemos orar, Señor, ayúdanos a poder permanecer en pie en este tiempo final. Ayúdanos a estar en pie delante de tu presencia. No nos podemos creer de que somos superestrellas ni que... Eso no es conmigo, si cualquier, como he escuchado, que dicen, ando buscando la tentación para vencerla. O sea, no se meta en esa línea, no se meta en eso. Sino, Señor, ten misericordia. Porque y Jesús dijo, cuando Pedro dice, el enemigo ha pedido para zarandearte, dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. La siguiente, solo quiero ver cuál es, que ya aquí terminamos. Ok, el pacto de Dios con Abraham. Seguimos con este asunto del judaísmo, ya sabemos, los judaizantes engañando a las iglesias de Galacia. Pablo, nivel top de los judaizantes, explica que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Bueno, vamos a orar. Si tienen una duda o algo, anótela y la platicamos el próximo domingo. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque nos permites estar aquí aprendiendo de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer firmes en el día de la prueba, Señor. Padre, ayúdanos en nuestra humana debilidad, Señor, porque tú te fortaleces en nuestras debilidades. Señor, bendice a cada persona aquí presente, Padre. Ayúdanos a crecer en ti y ayúdanos a ponerte como una prioridad en nuestra vida. Padre, gracias por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de ti. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice también el mensaje en esta mañana. Bendice la persona que va a predicar. Bendice, Padre, el grupo de alabanza. En el nombre de Jesús. Hermanos, mantengámonos ahí en oración, con reverencia. Dios les bendiga.